Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida a estos directos y estos espacios, como siempre digo, de libres pensadores y pensadoras conscientes. Mientras, como hacemos habitualmente, vamos a esperar unos minutitos mientras se va sumando la gente, le están avisando. Hoy vamos a hacer un directo hablando sobre el transgeneracional, ahí se va juntando la gente. Teodoro, Carmen, ¿qué tal Carmen? Noemí, Danila. Bueno, como decía, antes que nada, mientras se va sumando la gente, agradecer a todos y a todas los que estuvieron la semana pasada en el directo con Susana Weiss. La verdad que una crack. Hemos estado hablando de los saboteadores, de cómo nos saboteamos, evidentemente muchas veces inconscientemente. También agradecer a todos y a todas los que se apuntaron en la masterclass que tendremos mañana a las 9, hora de aquí, de España, peninsular, 21 horas. Lamentablemente me mandaron muchos mensajes porque no se podían apuntar más. Es que ya hemos llegado al límite de la capacidad máxima. De hecho, hay un 20% más de personas que se apuntaron, que no creo que tal vez puedan entrar todas. Así que mañana tendremos el directo hablando sobre psicosomática, la masterclass para todos aquellos apuntados y apuntadas. Les vamos a mandar, mi socio Sergio les va a mandar un mail confirmándole la asistencia y el link para unirse. También recordarles, mientras se va sumando la gente, que el fines de este mes estamos haciendo el curso de psicosomática clínica transgeneracional, viernes por la tarde y sábado todo el día, el 22, viernes 22, sábado 23 y viernes 29 y sábado 30. También recordarles que la semana que viene muy probablemente ya pasaremos la votación del que puse si el directo lo hacíamos los jueves o los martes. Lo iba a pasar para dejarme los miércoles libres. Al final la haremos los martes, salvo que hay una persona que es una sorpresa, que estoy esperando a ver si podemos coordinar una entrevista, que voy a hacer un directo y bueno, en ese caso me adaptaría la semana que viene. Entonces, bueno, lo dicho, recordarles lo de la masterclass. Gracias para todos los que se apuntaron, gracias a los que estuvieron en la semana pasada con el directo de Susan Weiss. Y hoy haré un directo sobre transgeneracional, ¿vale? Me gustaría empezar con una frase de Jung, como hago habitualmente, o una frase en general. Dice Jung, me gustó esta frase que la vi esta semana, dice: no compare, no mida, ningún otro camino es como el suyo. Todas las otras sendas le tientan y le engañan. Debe recorrer el camino que tiene dentro de usted. Bien, de eso se trata, es decir, cada uno de nosotros y nosotras tenemos un camino propio que recorrer y muchas veces nos estamos metiendo en el camino de los demás o tratando de solucionar o salvar la vida de los demás para que de alguna manera nos reconozcan y nos digan qué bonito que somos y qué buenos que somos. Es importante hacernos responsables de nuestro propio camino y tener muy claro ese propósito y ese camino que transitar. Como decía, si bien hoy el consultorio mensual es de psicosomática, hago un consultorio mensual sobre psicosomática clínica y transgeneracional. Muchas veces hablo de sintomatología, pero no hablo muchas veces del tema de transgeneracional. Y hoy me gustaría seguir hablando sobre el concepto de transgeneracional, que a mí me parece algo muy, muy importante para determinar diferentes dolencias, conductas, comportamientos o cosas que se nos repiten en nuestra vida, ¿no? Entonces, el transgeneracional es una de las posibles causas de nuestras enfermedades, como digo, comportamientos, acciones y acciones inconscientes, ¿no? Que las heredamos básicamente de nuestros ancestros y que no tenemos ni idea de lo que arrastramos en cuanto a esa programación de nuestro árbol genealógico y todos los dramas vividos por nuestros ancestros, y voy a explicar de alguna manera cómo heredamos esos conflictos, ¿no? Dentro de las consultas que me hicieron, que lo puse en el history, una de las primeras fue Maite Moreno, que me hablaba de lo que era me preguntaba qué era una relación karmática, ¿no? Y creo que viene muy de la mano del concepto del transgeneracional que voy a explicar hoy. Entonces me gustaría empezar con este concepto de que es de esta consulta de Maite Moreno, que me dice que es una relación karmática. Me gustó esta pregunta.
A ver, para entender primero qué es una relación karmática tenemos que definir qué es el karma, ¿no? Y el karma lo podemos definir básicamente, es decir, según varias religiones dármicas, el karma es una energía que trasciende, ¿no? Y que se genera a partir de los actos de una determinada persona. ¿Bien? Es decir, vamos a entender este concepto. También se conoce como un espíritu de justicia o equilibrio. ¿Qué quiere decir esto? Que básicamente nosotros tenemos determinados comportamientos en nuestra vida que generan, a través de una acción, generan una energía y esa energía se proyectará en el futuro y la terminaremos viviendo como una causa y efecto. ¿Vale? Es decir, básicamente el karma es una creencia de todas estas religiones dharmáticas, como decía anteriormente, el budismo, el hinduismo, el jainismo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, por otro lado, ya que hablamos de religiones dharmáticas, también muchas veces se confunde el concepto de dharma y karma. Entonces me gustaría aclarar también qué es el dharma. El dharma es una palabra sánscrita que significa protección. ¿Qué significa esto? Que con la práctica de enseñanzas, en este caso, por ejemplo, las enseñanzas budistas, se dice que las personas de alguna manera se protegen del sufrimiento. ¿Bien? Entonces, cuando aplicamos una vida dharmática, es decir, una enseñanza, en este caso, que puede ser budista, como otras religiones que también practican el concepto del dharma, los problemas que tenemos nosotros a diario tienen su origen, según estas religiones, en la propia ignorancia del individuo. Y el método pasa por eliminar todo este sufrimiento a través del dharma. Bien, por lo tanto, la diferencia cuando tenemos un karma y un dharma es que el karma significa acción y el dharma significa protección. El karma es la representación de una de las leyes del Kybalión que he hablado en algún momento, causa y efecto, ¿vale? Es decir, yo genero esta acción y esta acción genera un efecto compensatorio y en equilibrio. Mientras que en el caso del dharma es más bien una enseñanza o un estilo de vida. El karma, de alguna manera, se está proyectando al futuro, es decir, se basa en experiencias que nosotros hemos vivido o que hemos heredado en el pasado, las estamos proyectando en el futuro y las estamos viviendo en el presente. Y entonces, por lo tanto, se compensará ese karma en el mañana. Mientras que en el caso del dharma se proyecta siempre en este proceso presente. Ahora voy a ir luego... preguntas. Hola gente, mi hermana falleció de cáncer, el 3 pasó a otro plano y quisiera no sentir tanto dolor. Ahora hablamos de esto, voy a terminar explicando esta primera consulta que me hizo Maite Moreno acerca de qué era una relación karmática y voy a ir respondiendo, vamos a tener un espacio para preguntas. Entonces, volviendo a la consulta de Maite, las relaciones karmáticas desde mi punto de vista yo las definiría como aquellas relaciones que de alguna manera están compensando o equilibran esas acciones pasadas y no solamente esas acciones propias, es decir, las propias nuestras acciones, sino también que pueden ser acciones realizadas por nuestro árbol, por nuestros ancestros en el transgeneracional y que de alguna manera nosotros estamos pagando. Bien, por eso la epigenética, a partir del concepto de la epigenética, en los últimos años empezamos a tener un concepto totalmente diferente en relación a las siguientes generaciones. Es decir, todo lo que yo haga en mi vida, esas acciones de una manera karmática van a repercutir en mis hijos, en mis nietos y en mis bisnietos. Bien, y ahora explicaré de qué manera esto se repite en nuestra vida. Por ejemplo, tenemos un ladrón, ¿no? Un ladrón en la familia. Nace un ladrón en el clan. Lo llevan preso. Curiosamente, a nivel transgeneracional, habrá una persona o podrá haber una persona que para compensar esa acción elegirá una profesión como por ejemplo ser policía. Bien, esa persona que está haciendo es un descendiente del ladrón, esa persona que está decidiendo ser policía, esa persona cree muchas veces que está decidiendo conscientemente en su vida porque le gusta de meterse como policía, sin embargo muchas veces estará obedeciendo a esa situación karmática para compensar o equilibrar, es decir, en ese caso estamos hablando de un programa de reparación. Entonces, cualquier persona que en el pasado haya podido tener un drama cualquiera, ese drama genera una energía y en las siguientes generaciones, de forma karmática, según lo que estaba explicando anteriormente, será pagada por las siguientes generaciones. Por ejemplo, una relación, una persona que no hace un duelo
en una relación, se separa de alguien porque murió esa persona, porque apareció otra persona, por un accidente o por lo que fuera. Un ancestro mío no hace ese duelo, yo soy doble de ese abuelo o de esa abuela y de alguna manera trato de compensar o trato de reparar ese duelo trayendo una relación que, curiosamente, la relación que voy a traer a mi vida es una persona que representa a esa pareja que se fue. No sé si se entiende, lo repito de nuevo, es decir, hay una persona dentro de mi árbol genealógico que tiene un duelo que está bloqueado, es decir, ¿qué significa un duelo bloqueado? Que no ha pasado por todas las etapas que he mencionado en muchas oportunidades sobre el duelo, principalmente bloqueado en la tristeza, se genera un drama en el clan y ese drama dentro del clan va a ser repetido o reparado en las siguientes generaciones. Esto es lo que yo de alguna manera diría o representaría como una relación karmática, ¿no? Es decir, esa relación que compensa. Yo en mi caso no creo en la reencarnación como tal. Sí considero que la reencarnación de alguna manera es esa herencia de esos programas que habitan en mí, que yo heredo de mi abuelo, de mi abuela, de mi tía, de mi tío, de mi bisabuela, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, ese bisabuelo de alguna manera a través de sus programas está habitando en mí, pero no que ese abuelo, salvo en el concepto del síndrome yaciente que lo he explicado en otras oportunidades. Por lo tanto, cuando hablamos del concepto de practicar el Dharma a través de diferentes acciones que me permitan no solo estar bien conmigo mismo o conmigo misma, sino también con mi entorno, esto generará menos Dharma. ¿Qué quiere decir esto? Yo estaré más en el presente y no estaré proyectando tanto en el futuro esa energía de Dharma en acciones que tendré que compensar fruto de las acciones de mi pasado y que en este caso estoy pudiendo heredar. Espero que se entienda este concepto. A ver qué dice Estrella, por ejemplo, dice: un bisabuelo abusador de sus hijas puede estar vinculado con un bisnieto que lleva además el mismo nombre y diagnosticado como esquizofrénico. Exactamente, muy bien. Este concepto, ¿no? Es decir, esto es transgeneracional puro y duro. Es decir, este nieto, de alguna manera, con su esquizofrenia, está tratando de reparar esta conducta, o podría repetirla. Aquí hablamos siempre de repetir o de reparar, pero puede estar vinculado. Es decir, ya sabemos que a nivel transgeneracional, por ejemplo, una persona con una esquizofrenia, una bipolaridad, una persona psiquiátrica, de alguna manera el clan, para salvar al resto del clan, está depositando todos los programas tóxicos en una sola persona. Y esa persona al final tiene una determinada sintomatología que obedece a toda esa suciedad o esa toxicidad del clan que es depositado uno. Esto es un instinto biológico del inconsciente colectivo del clan, que lo que trata de hacer de alguna manera es sobrevivir. ¿Cómo sobrevivimos? En lugar de meter toda la toxicidad en todos los integrantes de esta manada o de este clan, la ponemos en uno solo para que, de alguna manera, como se dice aquí en España, que pringue uno solo y nos salvemos el resto. Por lo tanto, esta pregunta que hace Estrella es típica del transgeneracional, ¿vale? Entonces, lo que decía al final, en resumen, en la relación kármica, es aquella relación que compensa o equilibra ciertas acciones del pasado hasta que nosotros tomemos conciencia de nuestra propia vida, de nuestros actos y de liberarlos. Y principalmente entender, como siempre decimos, que yo no tengo que repetir o reparar la vida de mis ancestros. Es decir, tengo que agradecer a todos mis ancestros todo lo que han aportado para que yo de alguna manera esté aquí. Por lo tanto, siempre tenemos que estar agradecidos, pero eso no quita que tenga que repetir o reparar o irme de copas con el abuelo que era un abusador o un maltratador, ¿vale? Entonces, de esto se trata, tomar conciencia de que yo soy un ser independiente dentro del clan y que evidentemente no tengo que estar repitiendo ni reparando la vida de nadie. ¿Cómo se logra esto? Evidentemente a través del trabajo personal, como siempre digo, de liberarme de esas fidelidades familiares inconscientes. Nosotros le llamamos las fidelidades familiares inconscientes, que cada uno de nosotros y nosotras está arrastrando hasta el día de hoy y que no me permiten de alguna manera alcanzar esos objetivos que me estoy proponiendo. Cuando hablamos vamos a ir en lo que me preguntaba esta persona, Ma Ercela. Hola gente, mi hermana falleció de cáncer el 3, pasó a otro plano y quisiera no sentir tanto dolor. Sé que ella está mejor, está en la luz, ya no sufre, pero la extraño
a mi hermana, 54 años viví con ella. Bien, Ma, evidentemente esto es un proceso de duelo, tendrás que transitar el proceso de duelo. ¿Por qué el proceso de duelo? Que ya lo expliqué en otros directos. Básicamente, a partir de ahora, ¿por qué extrañamos? Porque nos hemos identificado. El ego se identifica con el entorno, ¿no? Tú tienes a tu hermana, es mi hermana, es mi papá, es mi mamá, es mi abuelo. Y entonces nosotros nos estamos identificando o proyectando en ese entorno, en esa hermana, en esa pareja, en esos hijos, en esos padres, en esos abuelos. ¿Qué pasa cuando esa persona a la cual tengo un aprecio no está o desaparece en mi vida? Básicamente tengo que transitar ese proceso de duelo y pasar por ese proceso de desidentidad de la otra persona, ¿no? Desidentificarme, no me salía la palabra, con la otra persona. ¿Qué es lo que va a pasar aquí? ¿Por qué estás sufriendo básicamente? ¿Por qué se te genera ese vacío dentro del proceso de duelo? Porque ya esa persona no va a satisfacer tus 5 sentidos, es decir, ya no la ves más, ya no la escuchas más, ya no la hueles más, ya no la puedes tocar, entonces tus 5 sentidos no se pueden satisfacer, te genera un vacío y evidentemente tendrás que pasar por ese proceso de duelo, pero entender que nosotros no solamente somos este cuerpo físico, sino que somos un cuerpo físico, mental y emocional. Vale, hasta aquí. Entonces, decíamos que en el transgeneracional, a la hora de hablar del transgeneracional, ¿cómo surge el transgeneracional? Recordemos que si bien se toma el libro de Hans Sussenberger, Hay mis ancestros, como el punto de partida del propio transgeneracional, ya María Torok y Nicolás Abraham ya habían escrito sobre este concepto, ¿no? También hay otras personas que han aportado mucho al transgeneracional, el propio Salomón Selam, Dumas, Firenzi, bueno, etc. Entonces, ellos, ¿qué hacían? Tanto Torok como Abraham trabajaban en un hospital psiquiátrico de París y trabajaban, básicamente se les ocurrió la idea de poder escribir todas aquellas historias o delirios que tenían los pacientes, ¿vale? Principalmente ellos trabajaban con niños y luego lo que hicieron es tomar nota de esos delirios que tenían esos niños, hablaban con los padres y con los familiares de estos niños y básicamente contaban historias de la familia, y curiosamente se llevaron la sorpresa de que estos niños hablaban de parientes que ya estaban fallecidos y que no habían conocido y que hablaban con mucha precisión sobre detalles de la familia. Por lo tanto, llegaron a la conclusión de que en la mente inconsciente de esos niños había recuerdos que eran reales. Evidentemente los describían a su manera, pero eran recuerdos reales, ¿no? En este delirio de los niños había hechos que pertenecían a la familia porque se enteraban cuando hablaban con los padres o los parientes o familiares de estos niños. A partir de ahí desarrollaron este concepto que denominaron de la cripta y el fantasma. ¿En qué consisten estos términos? Básicamente que los dramas del clan, denominados en este caso, ellos le denominan fantasmas, eran guardados en el inconsciente de ese niño, que le denominaban cripta, y dentro del inconsciente se guardaba esa cripta con ese fantasma. En este caso sería como una especie de que dentro del propio inconsciente que está dentro de la persona, en su inconsciente individual, pero también está en el propio inconsciente colectivo del propio clan, ¿vale? A ver, vamos aquí mientras vamos. Mi abuela murió al nacer yo, mi madre murió al nacer mi hija, y todas con unas carencias terribles económicas. Mi hermana fallece igual, soy la única que queda en el clan, también en la ruina, y no sé cómo pararlo. Muy bien, bien. Aquí, Mar, ya tienes identificado el conflicto, es decir, ya ves, como decía Hans Sussenberger en su libro Hay mis ancestros, ya puedes ver que hay un patrón de repetición, es decir, tendrías que hacer tu árbol genealógico. Hay una manera, espero que mañana en la masterclass
podamos ver un poco, bocetar un árbol genealógico, y a partir de ahí tienes que ver las fechas y quiénes están repitiendo o guardando esas memorias, porque lo que descubrieron Torok y Abraham, lo que estaba diciendo con esto de la cripta y el fantasma, es que este drama familiar originado en una generación básicamente era gestionado por las siguientes generaciones, es decir, por la segunda, la tercera o la cuarta generación, en dos movimientos. Una, o eventualmente se repetía el conflicto y esta historia se va repitiendo hasta que yo tome conciencia de que estoy llevando una memoria que no me pertenece y por estas fidelidades familiares inconscientes lo estoy repitiendo, o que eventualmente estoy tratando de reparar con mi acción, con mi conducta, etcétera, etcétera. Por lo tanto, aquí decimos que hay una herencia de esta cripta y de este fantasma a través de esta memoria. Es decir, nosotros heredamos memorias, programas, que cargamos con esos programas, y por lo tanto el estudio del propio árbol genealógico es vital para nosotros e imprescindible para poder determinar de quién podemos llevar esas posibles memorias, o para conocer por qué nos pasa ciertas conductas, ciertos comportamientos, ciertos síntomas, y conocer más nuestra propia historia familiar, porque vamos a entender por qué y para qué estamos aquí y por qué estamos teniendo una determinada relación, por qué estamos teniendo problemas con el dinero, por qué estamos teniendo, estoy repitiendo lo mismo que vivieron mi madre, mi abuela y mi bisabuela, y así sucesivamente. Y es muy bonito poder identificar esta historia. Entonces aquí, en definitiva, nosotros como terapeutas en psicosomática clínica o transgeneracional, nuestro desafío principal es poder ayudar a ese paciente a encontrar esas criptas, valga la redundancia, que contienen ese fantasma o esa información de ese drama, y ver cuándo, cómo, por qué y quién originó ese drama para poder liberarlo. Esto le permitirá a la persona, en definitiva, a partir de esta identificación del programa, poder empezar a soltarlo, ¿no? Entonces aquí en este caso, Omar, tendrías que hacer un trabajo con relación a esto que está sucediendo, ¿no? Ya que nazca, que tu abuela muera cuando tú naces, esto está comprendido dentro de lo que se denomina el proyecto sentido gestacional, es decir, va desde tu concepción, pasando por tu embarazo hasta tus 3 años de vida. Todo lo psicoyoc que tenga la madre, en este caso tu madre, por la pérdida de su madre o de su suegra, tal vez, porque tal vez es la madre de tu padre, ya también para tu padre es un drama, es un conflicto, tener por un lado la muerte de su madre y por otro lado dar a luz a su hija. Bien, hay un conflicto psíquico en la persona, que eso se va a ver reflejado principalmente en ti y en sucesivas generaciones. Por ejemplo, en el caso de un paciente, como decía, en el caso del paciente psiquiátrico, este paciente psiquiátrico hereda todas estas memorias, todas estas criptas de todo este clan, para que, como dije anteriormente, en lugar de depositarlas en todos los integrantes del propio clan, se deposita en uno solo para salvar al resto. Esto es un instinto de supervivencia de la propia manada. Pero en otro tipo de dolencias podemos, o sintomatologías de lo que fuera, pueden haber sido generadas, como digo, en este pasado, y yo al día las estoy reparando, o kármicamente, como explicaba al principio de este vídeo, teniendo una actitud o un comportamiento que compensa o equilibra lo anterior. Bien, elijo una profesión, como decía, el policía y el ladrón, o alguien se queda sin casa y yo decido ser arquitecto, o alguien que no tiene asistencia médica y yo, en mi clan, arriba, alguien que murió por no tener asistencia médica, se genera un duelo y yo me dedico a la medicina, supongamos, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, ¿cuál es la idea? Al final la idea es tomar conciencia. Einstein ya decía en su día, ¿no? Preocúpate por tu conciencia, más por tu conciencia que por tu reputación, porque él decía que tu conciencia es lo que tú eres, mientras que tu reputación es lo que los demás creen que tú eres. Por lo tanto, la idea es vivir, saber o tomar conciencia de nuestra historia familiar, de qué memorias estamos cargando, para poder liberarlas y poder entender principalmente por qué tenemos esas conductas. Y entonces hablaremos continuamente de la importancia que tiene el vivir una vida como seres adultos en plena conciencia, y lo que tenemos que entender, que nosotros somos fruto de todo eso vivido por mis ancestros durante 4 generaciones, y que yo llego aquí, pero como ser individual no tengo por qué reparar o repetir.
¿vale? Puedo seguir haciendo lo mismo en mi vida, pero sin esa necesidad de hacerlo desde esa reparación del drama, porque ahí en esa reparación del drama, entre otras cosas, se pueden dar, cuando tengo una profesión de reparación, se pueden dar problemas económicos, porque estoy reparando ese drama. Metafóricamente, mis clientes representan a mis ancestros, ¿bien? Y entonces, ¿cómo yo le voy a cobrar a mis ancestros? Bien, por lo tanto, no me resultará difícil cobrarlo. Entonces, en el transgeneracional decimos que el estudio de la propia dinámica familiar para poder encontrar esos conflictos vividos por nuestros ancestros nos permitirá liberarlos. Cuando se descubren estos dramas o conflictos, nos permite tomar esa conciencia de mi enfermedad, de mi conducta, de mi comportamiento, porque elegí esa profesión, porque tengo esta pareja, etcétera, 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 ¿no? A ver, vamos a otras preguntas que tengan por aquí sobre el transgeneracional. Y entonces nosotros estamos continuamente, inconscientemente, a pesar de que desde nuestra parte consciente pensemos que estamos viviendo nuestra vida o tomando decisiones libremente, cuando en realidad muchas veces son parte de estas memorias que yo arrastro en mi inconsciente y que mi clan familiar me está diciendo que repita o repare, ¿no? Me habían preguntado, también las preguntas dentro del History, un cáncer de laringe, por ejemplo, podría ser a nivel transgeneracional un secreto, es decir, la manera en la cual yo no expreso este posible secreto que está en mi inconsciente, pero curiosamente yo conscientemente no lo conozco, es poder generar una dolencia en mi laringe a tal punto que si la fidelidad familiar es tan fuerte y tan grande, mi mente psicosomática, mi mente desarrollará algo a nivel corporal, ¿vale? También esta tarde lo hablaba con mi pareja, ¿no? El concepto de muchas veces el tema de no poder trabajar, de las personas que trabajan muchísimo, ¿no? Ella viene de que su madre trabaja muchísimo y tengo gente o amigos que continuamente trabajan y no pueden parar, saben que tienen, entre comillas, que parar, tengo que parar, me dicen, tienen que descansar, dejar que su sistema nervioso parasimpático tónico les vuelva a regenerar sus células, todo su cuerpo. Sin embargo, están continuamente en esa fidelidad, es decir, cuanto más yo trabajo, más pertenezco a esta familia de trabajadores, ¿no? Entonces yo repito esta conducta del clan de trabajo, y entonces creo que trabajo porque me gusta trabajar, pero a veces no me gusta trabajar, pero tengo esa necesidad de tener que trabajar. ¿Por qué? Porque inconscientemente yo necesito ser parte de este clan, necesito ser parte de esta manada. ¿Cómo lo hago? Teniendo las mismas conductas, los mismos comportamientos, etcétera, etcétera. Entonces aquí podríamos estar hablando muchísimo sobre este concepto de las memorias transgeneracionales. A ver, vamos a más preguntas que tengan por aquí. Maite, bueno, acabo de responder no sé si la escuchaste, Maite Moreno, tu pregunta de las relaciones kármicas al principio. ¿Cómo puedes ayudar a un niño cuando no es consciente? Bien, lo que dije anteriormente, muchas veces nosotros queremos ayudar. Yo entiendo que como padres o como madres queramos ayudar a nuestros hijos a que sufran lo menos posible, ¿no? De hecho, una persona también me preguntaba en el History que si tenía que ir al endocrino o no, ¿no? Y evidentemente es una pregunta que yo no puedo contestar, ya que todos los profesionales que trabajan en la salud de alguna manera ayudan al paciente a que no padezca, ¿no? Cuando definimos padecer, ¿qué significa padecer? Es cuando que una persona sienta un dolor físico o psíquico, ¿no? O también se define como sentir una necesidad o inclusive sufrir una determinada acción que nos está perjudicando, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Muchas veces estamos tratando de hacer tomar conciencia a nuestros hijos, hacer tomar conciencia a nuestra pareja, hacer tomar conciencia a nuestros padres, hacer tomar conciencia a nuestros hermanos, pero nos olvidamos de tomar conciencia nosotros. Bien, entonces, ¿cuál es la historia? Entiendo que como madre tratarás o intentarás ayudar a tu hijo o a tu hija de la mejor manera posible para que tome conciencia de ciertas cosas, pero lo que tenemos que entender, según la primera frase que dije de Jung, es que cada uno de nosotros y nosotras tiene su propio camino en la vida, y esto es importante entenderlo, ¿vale? Entonces, al final, como digo, todo profesional de la salud quiere que no suframos y no tengamos ningún tipo de dolencia, al igual que como padres no queremos,
Pero vuelvo a insistir, entiendo que muchas veces queremos dar ayuda sin que nos la hayan pedido. Por lo tanto, aquí lo importante es acompañar a la persona en todo momento en su propio camino de vida para que esa persona pueda tomar conciencia por sí mismo o por sí misma. Al igual que tú, Maite, has sido niña o has sido adolescente o preadolescente o joven, y tal vez no querías que tus padres te dijeran qué era lo que tenías que hacer. Esto pasa con mi hija, ¿no? Mi hija, muchas veces me dicen algunos pacientes, qué bueno que tu hija que tenga un padre como tú, ¿no? Que sabe estas cosas y qué sé yo, pero ella muchas veces pasa de mí olímpicamente y no quiere que le diga por dónde tirar o qué decirle, ¿no? Y tomar conciencia. Es que cada uno al final no deja de tener su propio camino, ¿no? Y esto es importante entenderlo. Más. XSense dice: mi abuela, mi tía, mi papá y yo tenemos enfermedad de tiroides. ¿Dónde debo buscar o qué debo trabajar? Muy bien. Aquí tienes que ir a la persona, el primer integrante que entiendas, XSense, que está afectada de tiroides, la primera persona, se hace a tu abuela, tu tía o quien sea, entiendo que el ancestro más lejano, ya que aquí estamos repitiendo este concepto, ¿no? Es decir, tu abuela, tu tía, tu padre y tú tienen tiroides. La tiroides está relacionada en psicosomática clínica con la relación del tiempo, ¿vale? El hipertiroidismo es una experiencia que superó los umbrales de tolerancia en el cual la persona vive un drama en su vida y pretende que el tiempo pase más rápido. Eso es el hipertiroidismo. El hipotiroidismo es cuando la persona está viviendo una situación dramática y necesita que el tiempo pase más lento. Bien, entonces aquí en la temática de la propia psicosomática clínica nos tenemos que preguntar desde cuándo lo tienes y trabajar en dos niveles: tu propia sintomatología, desde cuándo surgió y cuál fue el acontecimiento desencadenante que generó tu problema de tiroides, y después cortar, hacer una dinámica que se llama una dinámica de corte con todos esos ancestros, en este caso tía, padre y abuela, del cual estás heredando este conflicto de tiroides, que como dije anteriormente tiene que ver con relación al tiempo, ¿vale? Entonces esta persona que me preguntaba con respecto al tema del endocrino, ¿no? Si tenía que ir al endocrino o no, como dije, yo no puedo decirle. Lo que sí le dije que eventualmente, porque esta persona tiene un sobrepeso, tiene una obesidad y un sobrepeso, y entonces esta persona, lo que le dije es que muchas veces hay ciertos profesionales, no digo porque tengan mala fe ni nada por el estilo, evidentemente, sino que están trabajando en un nivel, a nivel sintomatológico. ¿Qué significa esto? Que nosotros somos, como siempre digo, un cuerpo mental, un cuerpo físico y un cuerpo emocional. Y muchas veces vemos, algunos profesionales solamente ven la parte de la sintomatología, y para que esa sintomatología pase o que no se manifieste, nos mandan tomar una pastilla. Nadie está diciendo que no la tomen, ¿no? Simplemente es que tú tomas esta pastilla, estás solventando el síntoma, pero muchas veces no vas a la causa, ya que, como decía Robert Dills, nosotros nos movemos en un nivel de ambientes y conductas. Luego ese ambiente y conductas el primero es ambientes y entornos. Ese ambientes y entornos se apoya en las conductas. Sobre las conductas se apoyan las capacidades y los recursos. Arriba de las capacidades y los recursos se apoyan las creencias y los valores. Arriba de las creencias y los valores la identidad, y por encima la espiritualidad. ¿Qué significa esto? ¿Por qué les digo esto? Porque muchas veces, de repente, un endocrino o un dietista trabajan la conducta del individuo a la hora de comer, pero no trabajan, por ejemplo, el problema no está en el nivel conducta, sino que está en un nivel superior. Es un nivel, puede ser un propio nivel de creencias, un propio nivel de valores, un propio nivel de identidad, o porque la persona considera que le faltan los recursos para poder desarrollar esa conducta que se le propone. No sé si se entiende, ¿no? Entonces, muchas veces a nivel profesional trabajamos un nivel, pero el problema está en niveles superiores. Maite, gracias por tu sabiduría, ¿no? Básicamente no es tanto sabiduría, me he currado un montón de cursos, de libros, y en la práctica diaria, en la clínica, veo muchos ejemplos en la consulta que te llevan a poder experimentar de una manera totalmente diferente, ¿no? Entonces,
¿Qué más? Con respecto al tema del transgeneracional, a ver algunas otras de las consultas que me preguntaron aquí. Vale, ya hablaba del concepto del trabajo, ¿no? De que muchas veces hay personas que son adictas al trabajo y que no pueden parar porque heredan. Es decir, mis abuelos eran muy trabajador, mi padre también y yo también no puedo parar de trabajar, ¿no? Aquí hay una conducta de que cuanto más trabajo, más pertenezco a este clan familiar, y es esa fidelidad familiar inconsciente la que me lleva a una conducta que yo conscientemente no quiero, pero inconscientemente se me está disparando. También recordemos, el otro día hablaba con una persona, ¿no? que el tema del trabajo, ¿no? Que curiosamente lo que es el cuerpo, ¿no? Cuando el cuerpo, nosotros tenemos una actividad en el cual requiere de todo nuestro ser, nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestra energía, nuestras emociones. El cuerpo me mantiene ahí, me mantiene. Y curiosamente, cuando yo dejo esa actividad que para mí pudo resultar muy estresante, estábamos hablando con una persona sobre otra persona que tenía que cuidar a su madre, ¿no? Y la viene cuidando durante muchísimo tiempo porque su madre está enferma, está a 1 hora de aquí de Vigo, y entonces la tiene que cuidar. Y entonces, curiosamente, yo le decía a esa persona, ¿no? Que cuando esa chica deje de cuidar a su madre y de repente tal vez su madre fallezca o su madre se recupere, curiosamente el cuerpo enferma. Es decir, recordemos que tenemos un sistema nervioso que se divide en un sistema nervioso simpático y parasimpático. ¿Qué pasa? En el simpático estamos ahí dándolo, con un instinto de supervivencia, seguimos dando, pero nuestro sistema nervioso necesita de esa fase parasimpaticotónica o vagotónica de descanso. Bien, ¿y qué pasará? Que si yo esfuerzo mucho la máquina, luego tendré que descansar mucho, y en ese propio descanso se pueden producir determinadas enfermedades o sintomatologías que son básicamente reparatorias de esa primera fase. No sé si se me entiende, ¿no? Es decir, yo tengo una fase muy activa en la cual mi cuerpo no decae, pero cuando yo decido tomarme ese respiro y descanso, curiosamente enfermo. Por eso pasa que muchos autónomos están muy bien trabajando, trabajas, pero resulta que te tomas vacaciones y el primer día de vacaciones te enfermas, ¿no? O te enfermas durante las vacaciones o cuando vuelves de las vacaciones. Al final, tu cuerpo te ayudó a seguir manteniéndote en ese nivel, pero ¿qué pasó? El sistema nervioso parasimpático tónico empieza a funcionar para regenerar todo tu cuerpo, y a veces se producen enfermedades o sintomatologías, pero que son reparatorias de la primera parte. A ver qué nos dice Silvia. ¿Cómo puedo relacionar con mis ancestros el que siempre empiece algo y nunca lo termine? ¿Cómo es un curso, una carrera o una manualidades? Muy bien, Silvia. Este es un concepto que lo vemos, esto me pasó a mí. Y tiene que ver con el proyecto sentido gestacional. Es decir, tienes que preguntarte cómo fue tu proyecto sentido gestacional, y curiosamente las personas que nacemos por cesárea, en este caso yo, solemos tener la característica de que no empezamos muchas cosas y terminamos pocas, ¿vale? O necesitamos de alguien, un socio o un amigo que me ayude a salir, porque tengo grabado en mi inconsciente que alguien me sacó de ese útero materno, alguien me ayudó a salir. En una cesárea no es un parto natural, no salgo naturalmente, tienen que abrir a la madre y alguien me saca de allí. Esa memoria, curiosamente, queda grabada en mi inconsciente, y esa memoria me hará que yo a lo largo de mi vida esté buscando continuamente, como digo, socios o personas que me ayuden a acabar mis proyectos, a terminar mis proyectos. Entonces, aquí tienes que preguntarte de qué manera ha sido tu proyecto sentido gestacional, es decir, cómo has nacido, si has nacido por parto natural, 7-mesina, octomesina, qué complicaciones hubieron en el parto, si naciste con cordón, el cordón umbilical en el cuello. Esto pueden ser memorias también de ancestros, memorias de ahorcamiento. En fin, hay un montón de características y resentires que se pueden asociar a diferentes síntomas, pero en este caso, Silvia, respondiendo a tu pregunta, yo en mi caso descubrí en uno de los módulos cuando hice la carrera de psicosomática, que hablamos del tema del nacimiento de cesárea,
y se planteó de que el nacimiento cesárea nos producía el hecho de necesitar un socio o una socia para que nos ayudara a salir o a llevar a cabo nuestros proyectos, y que por otro lado que empezamos muchas cosas y terminamos pocas. A partir de ahí es cuando tú tomas conciencia y empiezas a cambiar. Hay diferentes dinámicas psicocorporales que te pueden ayudar a poder sanar esta historia o en una propia sesión. Más preguntas que tengamos por aquí, más gente que se va sumando. Estamos para los que se van sumando últimamente, en esta última tanda, estamos en un consultorio, el consultorio mensual, en lugar de hacerlo de psicosomática, pura y exclusivamente de sintomatología. Me interesaba hoy hablar de transgeneracional y cómo nosotros podemos heredar esas memorias y nosotros podemos manifestarlas en nuestra vida, ya sea trayendo una pareja o trayendo el mismo tipo de pareja, teniendo problemas con el dinero, ¿qué más? ¿Por qué hemos elegido una determinada profesión? Esto lo vemos todo en el curso de psicosomática clínica y transgeneracional, que repito, será a fines de este mes, viernes 22, por Zoom. Si algún momento no puedes asistir al curso, igual les enviamos el curso grabado para que lo puedan ver y repasar durante algunos días. De hecho, aquí veo algunas personas que han estado en alguno de mis cursos. A quien vi por aquí, Ángela está por aquí. Bueno, hay algunas personas que han participado. Recordarles que para todos y todas que se han apuntado a la masterclass de mañana, es mañana a las 9 hora de España, ya tenemos todos los cupos llenos, no podemos tener más personas. Gracias, Ángela. Recomienda, dice, ¿dónde encontramos la información para el curso? La puedes encontrar, Mar, en jorgerial.es. Allí entras y está toda la información. Aprendemos a entender cuál es la relación de cada síntoma con cada órgano y con cada problema emocional que hemos podido tener en nuestra vida. Aprendemos a leer un árbol genealógico, a poder determinar de quién repetimos de nuestros ancestros, etcétera, etcétera, ¿no? Esta es un poco la idea. Bueno, Ángela nos dice lo máximo del curso, todo lo que dice es muy valioso, gracias. Sí, a mí personalmente me gusta dar mucho este curso porque es una toma de conciencia brutal, entender de dónde venimos y para qué venimos. Eso es importante, encontrar algunas respuestas. Bueno, no mucho más por hoy. Recordarles que la semana que viene muy probablemente el directo sea el martes, salvo que me confirme una persona que está por confirmarme. Importante para hacer un directo, ahí yo me adaptaría, pero si no, empezaré a hacer los directos el martes, que fue la votación que pudieron tener en mi history. Así que no mucho más, gente. Gracias por estar allí. Este vídeo, como siempre, va a quedar grabado en mi Instagram. Está también disponible en el canal de YouTube. Está en podcast en Spotify. Sergio, mi socio, es en que se encarga de esta parte. Y no mucho más. Así que los leo y las leo en las redes sociales, en los comentarios. Gracias y paz profunda. Chau, chau.